Bienvenidos en todos. El tema de hoy es la función de la alimentación y la reproducción en la supervivencia y en la evolución. Yo soy el profe Santana. Comenzamos. Bien. Como parte introductoria sabemos que los animales, las plantas, los hongos y las bacterias van a hacer todo lo que esté dentro de sus posibilidades para poder asegurar su acceso a su alimento. Esto es sumamente importante obviamente para que la especie pues no decaiga en ciertas circunstancias y se pueda llegar a extinguir. Sí, pero independientemente de eso, las especies van a mantenerse siempre en una competencia por poder obtener el alimento que necesitan. Dentro de esta competencia se puede encontrar que hay de dos tipos, una que se lleva con miembros de la misma especie, es decir, en la población, y la competencia que se lleva con miembros de otras especies, es decir, ya es una competencia más grande que se lleva a nivel de toda la comunidad. Ahora, mediante la teoría de la evolución, Darwin estableció las bases para poder explicar el porqué de las diversas estrategias que utilizan los seres vivos para sobrevivir y dejar descendencia. ¿Cuál es esta base? Simple y sencillamente es que cada una de las estrategias que tienen los seres vivos para poder alimentarse o inclusive reproducirse van a dar respuesta al ambiente donde viven. Mencionábamos mucho el ejemplo de los seres que son fotosintéticos, de los seres que hacen fotosíntesis, que son autótrofos. Decíamos, bueno, en el momento en el que este proceso metabólico o esta forma de alimentación apareció, pues no había seres vivos más complejos a los cuales, no sé, se pudieran cazar. Y aparte se mantenía en un ambiente en el que todos los seres vivos en ese momento, pues la mayoría eran sésiles. Entonces vemos que también habitaban en un planeta Tierra donde ya había acceso a la luz solar, donde la atmósfera estaba cargada de dióxido de carbono, donde teníamos agua. Entonces simplemente los seres vivos de ese momento respondieron al ambiente en el que estaban y supieron realizar un proceso en el cual utilizaran los elementos que estaban en ese punto. Y también anteriormente comentábamos que todos los seres vivos han coexistido hasta el punto de modificar el entorno en el que viven. Por mucho tiempo se fueron llevando esos procesos fotosintéticos al punto en el que la cantidad del dióxido de carbono en la atmósfera disminuyó tanto y la cantidad del oxígeno aumentó, lo que permitió el ascenso de vida un poco más compleja, como nosotros somos parte de ese resultado. Entonces, viendo las estrategias de alimentación, que va a ser la parte focal de este video, vemos que los animales van a utilizar distintas estrategias. Todos, absolutamente cada uno de los animales en una estrategia de alimentación específica. Aunque puedan entrar dentro del mismo grupo, por ejemplo decir que son autótrofos o que son heterótrofos o agrupar que son carnívoros, cada uno de ellos van a tener una forma distinta de poderse alimentar. Y en este caso pues vamos a mostrar 4 distintas que las estamos presentando desde menor complejidad, que sería esta de aquí, hasta la más compleja. Entonces, vamos a empezar por la absorción, que nos dice que es la absorción directa del alimento a través de la piel del animal o de una membrana, si estamos hablando de un ser unicelular. Y va a ser utilizado principalmente por protistas y parásitos intestinales, obviamente entre otros muchos ejemplos, pero son los más sencillos ahorita. Entonces, estos seres se alimentan a través de la absorción de los nutrientes y de los minerales o de aquel elemento que necesite a través de la membrana. Simplemente por su membrana plasmática los absorbe. Y una vez que los absorbe, los puede utilizar en su metabolismo. El ejemplo de aquellos que si se pueden alimentar por la piel, aquí tenemos un parásito. Este parásito que está aquí es la tenia. De hecho, su especie es Tenia solium. Y es un parásito intestinal, en el caso de nosotros, que se puede transmitir a través de la carne de cerdo. Estos parásitos pueden crecer extremadamente largos. Dentro de tu sistema digestivo pueden llegar a medir hasta algunos 5 metros, ya con un problema crónico. Pero lo importante aquí es que para el ejemplo, este tipo de parásitos se va a alimentar absorbiendo
parte de lo que tú comes, cuando tu estómago y tus intestinos ya te hacen el favor de comenzarlo a digerir y a separar los nutrientes, este parásito los va a absorber a través de su piel para poder estarse alimentando. Inclusive la absorción a través de la piel, nosotros también lo utilizamos. Obviamente no sobre nuestra piel superficial, sino las paredes internas, la piel interna de nuestros intestinos absorben de esa manera los nutrientes. Obviamente nosotros no los absorbemos y directamente los utilizamos, sino que se absorben, se pasan a la sangre y la sangre los lleva hacia donde los necesita. El siguiente es la filtración, que se va a presentar normalmente en los animales marinos. Estos van a ingerir su alimento a través del paso del agua por un tipo de estructuras que les permite mantener el alimento y dejar salir el agua. Aquí tenemos este ejemplo, estos que están aquí son esponjas de mar. Si se fijan, esas esponjas de mar tienen orificios en sus estructuras y obviamente un circulito por dentro, están como quien diría huecas. Entonces, a través de aquí pasa el agua. El agua puede tener fitoplancton o zooplancton. ¿Qué son estos dos conceptos que creo que son nuevos? El fitoplancton son algas microscópicas, son plantas microscópicas. Y el zooplancton son animales microscópicos. Entonces, estos pasan por estos orificios, estos poros que tienen las esponjas, y dentro de aquí hay un tipo como si fueran vamos a suponer, de vellosidades que detienen el fitoplancton y el zooplancton. Entonces, como el fitoplancton y el zooplancton se quedan atrapados a través de estos orificios, el agua sale por la parte de arriba. Así es como se están alimentando. Otros animales que hacen filtración inclusive son las ballenas, que vamos a ver aquí este pequeño ejemplo. Miren, ¿qué es un banco de krill? Un banco de krill es un cúmulo grande de crustáceos. Crustáceos, como hagan de cuenta que el krill es como si fueran camarones sumamente pequeñitos. ¿Qué es lo que nosotros vemos aquí? Esta cosita como de color cafecito o blanquecino. Obviamente esta es la ballena azul tremenda. Pero la ballena azul, cuando se va a acercar y abre su boca para ingerir todo esto, en lo que nosotros creemos que son sus dientes, son un grupo de fibras que van a detener todo el krill. ¿Sí? Lo detienen en esas estructuras para que ellas después puedan expulsar el agua. Entonces también están filtrando. Sigamos viendo el video. Vean hasta dónde llega la especificación de la estrategia alimenticia de las ballenas. Si el banco de krill, si el cúmulo de su alimento no es lo suficientemente grande, no lo van a tomar. Así lo van a dejar, simplemente van a pasar por él. Porque entonces, si no es suficiente el alimento que van a ingerir para reponer toda la energía que están gastando y aparte tener de reserva, no vale la pena. Y van a dejar que ese alimento ahí se quede hasta que ellas encuentren un banco de krill más grande. El siguiente es la succión, y esto ya lo podemos ver en seres un poco pues también más complejos. Obviamente la filtración en las ballenas también son seres complejos, pero se presentan mucho en seres que consideramos no tan avanzados estructuralmente, por ejemplo las esponjas. Aquí nos dice que es una estrategia muy utilizada entre los insectos. Por ejemplo, los mosquitos
las pulgas, las garrapatas o las sanguijuelas, que es esta cosa que tenemos aquí. Vean, se está alimentando. Y es un proceso que se lleva a cabo por el uso de una estructura que se llama probóscide. La probóscide es la boca, en este caso. Vean, entonces, las sanguijuelas y los mosquitos son seres vivos que hacen succión. Sí, las sanguijuelas obviamente pues al momento de que se fijan a nuestra piel pues comienzan a hacer una pequeña herida por donde succionan la sangre. Y es interesante saber que las sanguijuelas producen una saliva en esta sección que evita que la sangre se coagule, es decir, que se espese para que no se cierre la herida, y otra que muchas veces tienen un tipo de moléculas que funcionan como anestesia para que no te des cuenta que se están alimentando de ti. Y lo que tenemos acá pues es un mosquito, y aquí tenemos una imagen, vean esto, una imagen real porque está tomada con un microscopio muy potente de la probóscide del mosquito. Sí, esto es lo que nos encajan para poderse alimentar de nuestra sangre. Y después tenemos las estrategias complejas, que van a ser estrategias alimenticias muy avanzadas en la naturaleza, y de todos modos van a atender una gran variedad de ecosistemas donde se desarrollan. Por ejemplo, vamos desde el punto de las dentaduras. Estos animales que presentamos aquí tienen ya estrategias alimenticias complejas porque, a pesar de tener métodos de obtención de alimentos muy variados, también sus sistemas digestivos son muy desarrollados. Y lo vemos desde el punto de las dentaduras. Son los dientes de un carnívoro, los dientes de un herbívoro y los dientes de un omnívoro. Sí, nosotros tenemos una dentadura que está desarrollada para poder consumir carnes, frutos y alimentos vegetales. De hecho, nuestros primeros dientes que tenemos en la parte frontal, los que estén un poquito más cuadraditos, pues sirven para desgarrar o cortar frutas, que son un poco más suaves. Tenemos nuestros caninos, que son los colmillos, que nos van a ayudar para la carne, y el resto de las muelas nos ayudan para moler los materiales que son vegetales. Entonces veamos aquí cómo manejamos tres tipos de alimentación en este caso, y pues comienza a variar sumamente comienza una variación sumamente grande de cómo cambian las estructuras. Ahora, esto por ejemplo, si lo vemos en las aves, es muchísimo más complejo. Tenemos aves que, dependiendo de lo que se alimenten, va a cambiar su pico. ¿Sí? Tenemos por ejemplo un frugívoro, aquí tenemos un tucán. Tenemos el pájaro carpintero, que tiene un pico muy afilado, pero extremadamente resistente por obvias razones, ya que tiene que estar perforando la madera. Tenemos los nectarívoros, los que comen granos, los que comen semillas, los que son pescadores. Y en fin, cada uno de estos picos responde al alimento que ellos consumen. Y obviamente este alimento está relacionado con el ambiente. Obviamente, si son aves del desierto, de nada les sirve tener un pico como el tucán, ¿sí? Porque aquí no abundan las frutas. Bien, entonces vemos que a pesar de que las estrategias alimenticias son muy específicas para cada ambiente en el que viven estos seres vivos, de todos modos cada uno se ven sometidos, ¿sí? Sometidos a la competencia que va a existir por el alimento. Y esto se hace notable en muchos individuos. Hay algunos grupos de arañas que se consideran grupos de arañas sociales. ¿Por qué de arañas sociales? Porque viven en comunidad, ¿sí? Como las abejas, que hacen una colonia. O más bien, bueno, las abejas hacen una colmena. Estas arañas que tenemos aquí en este ejemplo, las arañas que son más grandes y que tienen más ventaja en la cuestión de consumir, de buscar su propio alimento, son las que se dedican a reproducirse. Y las arañas que sean más pequeñas y que no aseguren su capacidad para encontrar alimento, pues se van a dedicar nada más a cuidar las crías de las arañas que sí pueden consumir su alimento. Y obviamente esas arañas que no pueden, pues no se reproducen, mueren, y hasta ahí queda su descendencia. Es parte de la selección natural. Entonces, bueno, hasta aquí llegamos con el tema de las estrategias
alimenticias. Espero les haya gustado. Yo soy el profe Santana. Me despido.